Bueno, vamos a continuar. Ya habíamos hablado en el primer video de la Ilustración como un movimiento filosófico, ideológico, que era propiamente de la burguesía y que permitió que se desarrollaran los cambios políticos, económicos y sociales que terminaron con la monarquía absolutista o con el antiguo régimen, lo que se llama en Francia, y dieron paso a un nuevo sistema económico, político y social. ¿Cuál es ese sistema económico, político y social? Es el capitalismo. Hasta la Revolución Industrial o la Revolución Francesa, uno tiene que decir que había un sistema feudal. Ya lo hemos visto en otras clases. El sistema estaba distribuido entre un rey y varios señores feudales o la nobleza, y entre ellos administraban la política, la economía, la sociedad. Todo estaba en manos de esos privilegiados. A partir de las ideas de la Ilustración, a partir del ascenso de la burguesía, empezaron a construir un nuevo sistema económico, político y social que se denomina el capitalismo. Entonces estamos hablando de lo que se denomina la transición del feudalismo al capitalismo, que se da, no hay mucha claridad, está todo en debate, pero se da más o menos entre los siglos XVI, XVII, XVIII. Estamos hablando de una burguesía que había empezado a acumular riquezas, empezaba a prestar esas riquezas a cambio de poder político y ganando tanto poder, en algún momento dijo, tenemos que gobernar nosotros, ya no ayudar a gobernar al rey y a la nobleza, sino ahora somos nosotros los que tenemos que gobernar. Eso es lo que se denomina una revolución, un cambio completamente distinto, un cambio por completo de las instituciones. Eso hizo la burguesía en el siglo XVII, XVIII. Ahora, el capitalismo es un sistema económico porque está basado en la propiedad privada de los medios de producción, la propiedad privada de las empresas, de las máquinas, de las fábricas. Todo esto surge con la revolución industrial, más o menos en 1750, para ponerle una fecha, en Inglaterra. Acá lo que había sucedido era que había un sector de la población, que era la burguesía, que fue ganando mucho dinero durante mucho tiempo y fue construyendo un sistema de producción, es decir, producir más y mejor. ¿Sí? La revolución industrial está basada en la producción textil. La revolución industrial está basada en la producción textil. Hay para esta época movimientos económicos, sociales y políticos que permiten que se vayan creando talleres textiles, donde hay gente que en lugar de producir, de coser en sus casas, lo que hace un empresario es juntar a todos esos costureros en una sola fábrica y de esa manera se da cuenta que se puede producir mucho más en menos tiempo. Los historiadores llaman a ese momento el despegue de la economía. Es decir, se dieron cuenta que en vez de producir cada uno por separado en su casa y vender en las ferias, los empresarios se dieron cuenta que agrupando a todos los costureros en una sola fábrica y que todos cosan al mismo tiempo, sacaban muchísima más producción textil que haciéndolo por separado. Esto generó un inmenso volumen de producción que después, a la hora de venderlo, generó muchísimo dinero.
Entonces, acá en este proceso lo que va surgiendo es el empresario, que es el que agrupa a todas esas personas en una empresa, el que va a ser dueño de esa empresa, y los trabajadores que van a ser los que trabajen para ese empresario. Entonces, en este proceso lo que vamos a tener es empresario, empresa, trabajadores y producción. Toda esa gran masa de producción textil que va a ser comercializada no solamente adentro de Gran Bretaña, sino que va a ser vendida al exterior. Inglaterra en este momento tenía muchas colonias, tenía muchos países bajo su órbita, bajo su gobierno, y toda esa producción fue a la venta en todos esos lugares. Imagínense que una persona hace un pantalón en su casa y tarda 5 horas. Bueno, ahora imagínense 500 personas haciendo pantalones en una sola fábrica todo el día. Se multiplican por algo que no nos damos una idea. Y ahora imaginen que toda esa producción la vende Inglaterra a la mitad del mundo, o a una tercera parte del mundo. Imagínense la cantidad de dinero que se hizo en ese proceso que se denominó la Revolución Industrial. Esto generó que esa burguesía, es decir, esos empresarios que ya tenían dinero porque pudieron poner esa fábrica, multiplicaran sus ingresos económicos muchísimo. Y eso significó también que empezaban a tener mucho poder político. ¿Está bien? Ahora, hay una segunda etapa de la revolución industrial que es en el siglo siguiente, en el siglo XIX, en el 1800, digamos. Y esa segunda revolución industrial está basada en el acero y en las minas de carbón y en la construcción de ferrocarriles, pero no solamente en Gran Bretaña, sino en muchos países del mundo, como por ejemplo en la Argentina. Inglaterra construye los ferrocarriles en la Argentina. Esto quiere decir que expande Inglaterra todo su poder económico que había acumulado en la primera revolución industrial, ahora la multiplica aún más vendiendo todo ese acero y el carbón de la segunda revolución industrial a todos esos países y las colonias como la India, la Argentina, Australia, Sudáfrica, distintos lugares donde Inglaterra tiene mucho interés económico y político. Entonces, toda esa gigantesca producción le genera a Inglaterra muchísimo más dinero y más poder. Eso es la revolución industrial. Y la burguesía que está al frente de ese proceso va a tener muchísimo poder, porque el poder político se lo da el poder económico. Entonces tenemos la ideología o la filosofía de la Ilustración, que ahora que ya sabemos lo que sucedió posteriormente, la Ilustración fue el cambio en las ideas que permitió todo este desarrollo. Tenemos la revolución industrial en dos partes, una primera en el siglo XVII, en el siglo XVIII, que es este desarrollo textil, y una segunda parte en el siglo XIX, el desarrollo del carbón y el acero y todo eso. Y por último tenemos la Revolución Francesa, que la Revolución Francesa, si la revolución industrial era el capitalismo nuevo en términos económicos, la Revolución Francesa va a ser el capitalismo en términos políticos. A partir de la Revolución Francesa y de todos los movimientos revolucionarios que van a hacerse en Francia y en Europa entre 1789 y 1848, en todo ese proceso de movilización popular y de movilización de sectores medios y de los trabajadores, van a cambiar todas las instituciones y las estructuras políticas y de gobierno en todo el mundo prácticamente. Porque van a caer las monarquías,
que es el poder de uno solo, y se van a transformar en grandes parlamentos, en congresos, donde va a haber una representación política de todos los ciudadanos. A partir de la Revolución Francesa va a existir la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Sería bueno que lo busquen, a ver de qué se trata. Pero ahí está radicada, está escrita, toda esta idea de la que les estoy hablando. La libertad de expresión, la libertad de sufragio, la libertad de, de poder, sufragio significa la libertad de poder elegir, y las libertades sociales, las libertades democráticas, un conjunto de reivindicaciones, de pedidos, de derechos por los que venían peleando toda esta masa que no era privilegiada durante el antiguo régimen, durante el feudalismo, ¿sí? Que a partir del capitalismo y de la democracia, de la república, de nuevos conceptos, van a empezar a ganar espacio. Primero en Europa, en Estados Unidos, y después va a ser en el resto del mundo, y en algunos lugares todavía no llegaron, ¿no? En fin, me interesaba hablar de la ideología, que es la ilustración, de la revolución industrial, que es la parte económica, y la revolución francesa, que es la parte política. Tendría que tener muchísimas clases para explicar esto, pero les voy a dejar esta consigna. Explicar qué es la ilustración o el iluminismo, explicar las principales características de la revolución industrial, su primera etapa y su segunda etapa, y finalmente explicar qué fue la Revolución Francesa. Estos tres conceptos son los que a mí me interesa que ustedes entiendan de esta clase. Cualquier cosa me escriben, cualquier cosa saben que estamos a su disposición, y hagan los trabajos, por favor, que ya estamos terminando el año y algunos y algunas de ustedes no mandaron trabajos. Por favor, un abrazo.